Verano significa varias cosas. Es una estación intermedia. Intermedia, está en el medio de, sobre todo, la primavera y el otoño. Por supuesto, también del invierno. Pero esa temporada intermedia donde la naturaleza misma nos demuestra lo fácil que es secarse. Mirad los campos que veíamos hace nada, unas semanas verdes, floridos. Ahora se han vuelto un sequedal. Pero esto ocurre solamente en verano. Por eso es bueno que le prestemos atención al verano. En el verano la hormiga trabaja, almacena, prepara para el invierno, la época dura, donde puede haber nieve, hielo, donde, pues que sepamos, no aparecen las hormigas. Hormigas que, por cierto, la Biblia nos da como un ejemplo, es un ejemplo nada más, que aún no teniendo un jefe determinado, o sea, dicen no tienen nadie que las dirija, sin embargo, tienen una característica que a mí me gusta mucho y me gustaría que se repitiera entre nosotros, porque cada una de las hormigas sabe lo que tiene que hacer. Tan importante saber lo que uno tiene que hacer, que es la simple pero práctica y real definición de lo que es sabiduría. Todavía se sigue confundiendo la acumulación de conocimiento con la sabiduría, cuando la sabiduría es saber lo que hay que hacer. Si le añades conocimiento, recuerda que al conocimiento se le añade virtud, a la virtud también fe. Todo son unas características muy especiales que nunca puede ir solo el conocimiento, porque el conocimiento por sí solo no sirve para gran cosa. Pero hablo de hormigas porque muy bien saben lo que tienen que hacer, saben que tienen una responsabilidad y por tanto trabajan en verano. Si lo comparamos con otro insecto, eso sí, mucho más colorido, mucho más sonoro, que es la cigarra, que abunda en los campos españoles, y esa cigarra lo que se dedica es a cantar. Y se pasa el verano cantando. Pero no almacena nada, no prepara nada para el invierno, de tal manera que cuando éste llega, perecen. No se extinguen, porque si no al año siguiente no tendríamos cigarras, pero su vida se extermina. Bien, la verdad que pensando en nosotros, los creyentes, yo creo que tenemos que tener una combinación de ambos. Cantar es bueno, lo acabamos de hacer, pero cantar cuando se trata de alabar y adorar al Señor. Con esto no estoy impidiendo que cantes en la ducha. Ahí lo único que te puede coartar es tu pareja, tu vecino, porque normalmente el que canta en la ducha es porque canta mal. Canta, pero trabaja. Y el trabajo solo, ¿qué inconveniente tiene? ¿Para quién trabajas? ¿Para ti? ¿Para gastar en ti mismo? ¿Para tus propios deleites? Pues no sé si has leído en la Biblia que eso es la tarea más inútil que puedes emprender, porque es como tratar de tomar el agua en una mano. Lo único que me quedará es un poco mojada la mano, pero el agua se irá. Es la tarea más insensible ante la voluntad de Dios y más insensata de acuerdo a los planes que Dios tiene para bendecir a su pueblo. Trabaja. Pero recuerda que tenemos que hacerlo para el reino.
para el reino. Somos bienaventurados cuando trabajamos para el reino, lo cual no significa que tú quedes a un lado, ni tu familia vaya a ser desprotegida, ni mucho menos, sino que es la fórmula correcta. Mas buscad primeramente el reino, como prioridad el reino de Dios y su justicia, y Dios promete que todas las cosas se van a añadir, pero no al estilo cigarra, solo cantando. Hay que trabajar. Pero el Señor promete que las va a añadir, y al cabo de los años que ya pues tengo de experiencia, primero como creyente y segundo como pastor, te lo puedo garantizar. Si quieres te lo firmo. ¿Dónde quieres que te lo firme? Tú buscas el reino de Dios primeramente, no a ratos o cuando tengas tiempo. No estoy hablando de eso. Eso no sirve. Primeramente no significa exclusivamente, porque hay otros que confunden el servicio al Señor. Dice, recuerda, cuando habla de las ofrendas, precisamente, cuando se las pide, el Señor dice, no, es corbán. O sea, yo voy a dar todo y desatiendo a mi familia, ¿no? Lo que yo podría dar a mi familia lo voy a traer al templo. No, es que no estamos entendiendo bien la magnitud de las cosas. Tenemos que amar primeramente a Dios, pero segundo al prójimo, como a nosotros mismos, ¿no? O sea, ese equilibrio es lo que necesitamos. Y repito, el concepto del verano, que a mí, si me conocéis ya de hace algún tiempo, sabréis que es un asunto que me preocupa. ¿Por qué? Porque es cuando tu vida se puede secar. O bien, se puede mantener. Pero lo normal es que si tú no haces nada, si no hacemos nada, es que se seca. Como está ahora la hierba, como está ahora lo que un día nos alegró la vista y ahora nos preocupa, además, porque se pueda incendiar. Por eso tenemos que cuidar mucho siempre nuestra vida, pero yo te diría especialmente en las épocas donde, por causas diferentes, si lo comparamos con lo físico, este calor, esta mañana lo venía escuchando en la radio, ¿no? El calor afecta a todo, físicamente. Cuando el cerebro se calienta, se produce lo que se llama una insolación y afecta a nuestras funciones vitales. Anímicamente, el calor cambia nuestro humor, cambia nuestra manera de ser, y somos capaces de reaccionar de unas maneras distintas y malas que no haríamos en otra circunstancia. Y por supuesto también puede ser afectado nuestro espíritu. Y estas tres cosas son muy importantes de guardar. Mira lo que dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. ¿Ya lo tenemos? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y ahora nos detalla qué es ese completo. Y todo vuestro ser, lo que somos, espíritu, alma y cuerpo, no olvides esto, porque, ¿sabes?, tal vez no tenga una relevancia fundamental, pero hay mucha gente que confunde el alma y el espíritu. Y no son lo mismo. En el original, seguramente la coma no estaba, pero dice espíritu, coma. Y si se ha puesto es porque da una idea totalmente complementaria, pero distinta a la anterior. Coma, alma y cuerpo.
que funcionan a la vez, al unísono. Funcionamos así, al unísono. Pero hay que cuidar cada una de esas áreas. Es lo que el Señor nos recomienda, que cuidemos y guardemos para que en los momentos difíciles, en los momentos esenciales, no vayamos a fallar. Se puede fallar, evidentemente, si lo hacemos casi todos los días, ¿no? Con un grado de intensidad más alto o menos, pero fallamos. Eso es, en definitiva, equivocarnos, es errar el blanco, y es la definición más suave que podríamos decir de pecado. No estoy hablando del nivel de iniquidad, que también Dios perdona, pero claro, por eso a veces nos confundimos, vemos una persona que simplemente parece que no hace nada, y otra que es inicua, que hace cosas marcadas, previstas, habladas, puestas en forma de ley, Dios mismo, y el que las transgrede voluntariamente está en iniquidad. Pero el equivocarse es pecar, errar el blanco. Si tuviéramos que justificarnos, ni uno ni otro podría hacerlo. Nuestra naturaleza pecaminosa nos incita inmediatamente a poner barreras y distinciones. Y distinguimos entre mentirijillas y mentiras, cosa que en la Biblia no dice tal cosa. No dice nada de eso, ¿no? Porque al fin y al cabo ni una cosa ni otra tienen la relevancia suficiente como para, al cumplirlas, salvarnos, o al no cumplirlas, condenándonos. Porque, recuerda, y lo repito e insisto, porque este es el tiempo en el cual no podemos despistarnos de ninguna manera. Si tú todavía piensas, crees, sospechas, o te han enseñado, te han dicho, y no me vengas con las frases que toda la vida, porque toda la vida entonces has estado equivocado, y eso sí que es lamentable, pero hay que reconocerlo. Poner algo fuera de la obra de Cristo con la intención salvífica, estás en la más profunda de las miserias espirituales. Y como dicen en las películas, estás muerto, pero muerto, y requete muerto. Porque nada de eso puede ayudarnos. Ahora, sí es muy importante de cara a la preparación. El Señor nos manda, cuando uno ve, bueno, ¿qué tengo que hacer? Ya se acerca el tiempo final. Recuerda que hoy tenemos pendiente de hablar del arrebatamiento. ¿Qué tengo que hacer yo? Bueno, el Señor dice, estate atento, velad. Velad no significa que estés constantemente despierto, pero sí en alerta. En alerta y orad. Dice para que no entremos en tentación, para que podamos tomar decisiones sabias en momentos determinados y que cada vez son más importantes, y no caer en lo mismo que está cayendo todo el mundo. Recuerda, en el verano, ¿qué es lo que se promueve? Fiestas. Que no estamos hablando de una fiesta, de una charanga de pueblo tocando unos instrumentos más o menos tocados con cierta habilidad, no. Estamos hablando de que en las fiestas, ahora hablar de fiesta. Ayer me estaba cortando el pelo, por ejemplo, y llegó una chica y se iba a peinar, solo peinar. Y le pregunta el peluquero, dice, ¿para qué? Dice, porque tengo una fiesta. Y hablando, dice, pero es en la piscina. Y dice, pero bueno, si te vas a meter en la piscina el peinado, no importa, si la piscina sabes cuál es, ¿no? Esa es la piscina donde se iba a meter. Da lo mismo, porque hoy hablar de fiesta es hablar de, bueno, emborracharse ya es una cosa de niños, de bobos, ¿no? Hoy va mucho más allá. Hoy se ha descontrolado todo de tal manera que es imposible, ¿no? Entonces, bueno, pero claro, uno dice, eso le pasa a la gente del mundo. Qué gracioso, ¿no? Primero, no podemos despreciarlos.
Pero mi pregunta es, ¿solo le pasa a la gente del mundo? ¿No estás ahora pensando en fiesta? ¿Cigarra? ¿No estás pensando en cantar todo el verano? Dímelo. Bueno, ni siquiera me lo digas a mí no hace falta que me lo digas. Díselo al Señor. ¿Ya tienes planeado tu cigarral? Aquí en Toledo hay las fincas le llaman cigarrales. Mira si habrá cigarras. ¿Ya tienes tu cigarral preparado donde vas a ir a cantar? Porque al final del verano la cigarra se muere. Cristiano. Por eso es bueno que estemos atentos. Todo nuestro ser es el espíritu, es el alma y es el cuerpo. Y además dice, y tiene relación con lo que estamos hablando, porque habla de que todo esto debe ser guardado, irreprensible, o sea que nadie tenga nada que decir, para la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque viene. No te quepa la menor duda, vendrá. Está todo preparándose para ese momento. Está todo ya, lo que estamos viendo, recuerda que yo estoy hablando de resultados finales, porque entretenerse en ver los pasos intermedios es muy largo, y puede uno equivocarse fácilmente, porque los pasos intermedios, hace una semana decíamos, ya, esto es el apocalipsis, se acabó todo. Bueno, pues hoy están en paz, pero esa paz falsa, pero están en paz, ya no hay cohetes para allá, aunque cada uno siga trabajando en sus cosas, pero de un día para otro, de una semana para otro, esas cosas cambian, intermedias. Por eso yo siempre voy al resultado final, porque eso es lo que garantiza la Biblia que así va a ser. Y hablamos de eso, y hablamos de cuál es el final, muy fuerte, muy tremendo. Y si hoy vamos a hablar de un paso importantísimo que el Señor ha reservado y ha preparado, dentro de ese conjunto de cosas que Él hace, que cuando uno las va entendiendo y encajando, te maravillas de su perfección y de su amor, Él reservó el siguiente acontecimiento importante. No estoy hablando de intermedios, yo no te voy a hablar de señales, primero porque no las hay. Y segundo porque la actitud es lo que marca si eres atento, si estás atento o no. Y la actitud, pues os digo, cigarra o hormiga, va a marcar un poco la diferencia. No es que tú decidas, sino que tus actos, hormiga, mostrarán lo que eres. El apóstol Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras, porque yo sí te voy a mostrar la fe que tengo por las mías. Quiere decir que tus obras tienen que ser consecuentes con tu fe, tus obras, que por cierto el Señor va a juzgar. Y dice además, sean buenas o sean malas, las va a juzgar. Pero esa preparación necesita que nuestra atención esté bien centrada, estemos bien equilibrados, porque cuando uno tiene esa atención, esa alerta, que es lo que el Señor nos dice, tienes que estar en alerta permanente. Porque el arrebatamiento, el rapto, y no entremos y no te dejes llevar por tantas tonterías que dicen que si la palabra arrebatamiento no aparece en la Biblia, o si deje de aparecer. Pero sí está clarísimo, si es que lo dice con una rotundidad que el que lo duda, pobre de ellos. Porque Pablo lo explica de una manera magistral y además aclara por qué lo recibió él y no otros. Aunque hay referencias, pero la revelación la recibió él. Por tanto, si vas a buscar en Isaías
a lo mejor vas a encontrar referencia a algo que indicaba un rapto. Pero si vas a buscar en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, en Sofonías, en quien quieras, algo del rapto, pierdes el tiempo. No está ahí, está en Pablo. Él recibió esa revelación. Igual que Juan recibió la revelación del Apocalipsis, no la recibieron otros. Pero sí que se complementa muy bien con otros. Ese evento y la palabra rapto sería más apropiada, porque hemos estudiado, el año pasado seguro, que hay una correlación perfecta y exacta entre cómo se hacía una ceremonia de bodas en el tiempo de Jesús, y el rapto. Donde veíamos claramente, y no voy a repetirla ahora porque no es el momento ni hay tiempo, pero una de las cosas era que el desposorio, la semana pasada os lo expliqué, es una cosa y la ceremonia de bodas es otra. Separadas en el tiempo suficiente como para que el novio fuera a la casa del padre y preparara un lugar para la novia. Juan 14 dice exactamente eso. Voy pues a la casa de mi padre a preparar lugar para vosotros, que recuerda que somos la esposa, la novia. Ahora ya somos esposa, ya estamos desposados. En el momento en que tú recibiste a Cristo en tu corazón, ya eres esposo, esposa. Y se cumple exactamente, y es por eso la analogía que en Mateo capítulo 25 el Señor hace con una ceremonia de aquel tiempo. No lo olvides, porque si la buscas hoy o si la buscas antes, no te garantizo que vaya a ser así. Pero el Señor habla de cómo se hacían las bodas en aquel tiempo. Y en aquel tiempo, aunque te parezca curioso, a no ser que fuera alguien de alta alcurnia, se celebraban de 10 en 10, por cuestión económica, práctica, porque era una semana de celebración, una semana teniendo que dar de comer, beber y hospedar y dormir a muchos invitados. Por eso hacían 10 parejas. Y por eso es la analogía del tiempo de Jesús, no te salgas de ahí. Porque no toda la vida fueron así. Y hoy tampoco. Pero en aquel tiempo eran así. Por eso a nadie le extrañó que el Señor hablara de 10 vírgenes que se estaban casando todas. 5 estaban preparadas y 5 no. ¿Ves de lo que te trato de hablar en el día de hoy? Para que todo tu ser esté santificado. Por eso no les extrañaba, y dentro de la ceremonia se establecía igual que entre el desposorio y el tiempo de la preparación. O sea, cuando se hacía, el desposorio era particular. Cada una de las 10 parejas, vamos a remitirnos a esas 10 parejas, ya había hecho su desposorio, porque eso era una cosa entre los padres, era una cosa entre los cónyuges, era una cosa que sí certificaba por la presencia de un rabino, de alguien con autoridad espiritual, y ya se había hecho. Pero no significa que ya habían ido directamente a vivir juntos, porque una vez seleccionada la novia, una vez producido ese desposorio, con las mismas características que nosotros hacemos y vemos, arras, compromisos, etcétera, etcétera, se preparaba el lugar. Y el novio iba a la casa de su padre, preparaba la vivienda, el sitio donde iban a estar juntos, y cuando estaba lista, al son de trompeta, que vamos a leerla dentro de un ratito, al sonido de la trompeta y del grito de los amigos, venía a buscar a la esposa. Para eso sí, nosotros en el cielo, pero aquí en la tierra se habían de juntar por zonas
y allí hacían una fiesta de una semana, 7 días, y todo el mundo contento, y allí ya se consumaba el matrimonio, se comprobaba la virginidad de la novia. Hoy, por eso te digo, en este tiempo eso sería muy difícil, ¿no? No de comprobar, sino de que hubiera algo que comprobar. Porque estamos en una promiscuidad absoluta. Bien, vemos las similitudes con lo que hizo Cristo y con el rapto. Porque al acto de volver, al acto de regresar, una vez que el Padre daba la orden, había examinado lo que habían preparado para su hogar, su vivienda, y si le parecía bien al Padre, decía, bueno, ya puedes ir, vete a buscar a tu novia, ya preparamos aquí la fiesta de una semana, matamos corderos, terneros, cabritos, todo lo que sea, y vamos a celebrar, y así, ahora sí ya, recuerda el dosel, la jupá tiene que ver todo también con eso, y allí pues tenía ya que unirse la pareja y consumar el acto matrimonial. Sabéis que para los judíos eso es una cosa importante, si no se logra, para casa los dos. Y si no se tienen hijos, también en la cultura judía, que tiene cierta base en la Biblia, y lo vemos con Ana, por ejemplo, lo vemos con Sara, cuando era Saraí todavía, ¿no? Como el no tener hijos era un motivo de preocupación, y ya todo estaba en la voluntad del marido si la desechaba o no, porque podía desecharla, porque se estaba fallando, no se estaba cumpliendo el precepto número 1, principal, que Dios nos entregó. Y por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Espiritualízalo, porque haces bien. Eso de que ya en un matrimonio no son 2, sino 3, eso es perfecto y precioso. Pero en la práctica es tener un hijo que es la sola carne. Y si eso no ocurría, el matrimonio no se había consumado. Así de cruel. Bueno, la bendición que tenemos es que estamos en la gracia y no en la ley. Pero bueno, todo eso significa que cuando regresaba era un acto que se llamaba raptar a la novia para llevársela al pueblo donde él vivía. Hombre, habría matrimonios en el mismo pueblo, pero de todas maneras tenía que raptarla y llevarla a su casa, y siempre era en la casa del padre. No se quedaba en la casa del padre de la novia, sino que era la casa del padre del novio. Bueno, eso, si lo examinas bien y en oración, te das cuenta que es lo que está hablando el Señor cuando nos está diciendo, primero, que tenemos que estar preparados. Quiero leerte otro texto que ya terminamos la semana pasada con él, que está en Hebreos capítulo 9, versículo 28. Por cierto, el otro día me preguntaron, ¿le ponemos hielo en el vaso? ¿Alguien ha visto hielo en el vaso? Con este calor. Así que para un ujier que sea generoso y compasivo, sí, me ponga hielo en el vaso. Porque la sopa toca luego cuando comamos. Bueno, dice Hebreos capítulo 9, versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez. ¿Cuánto me gustaría que nuestro amado pueblo católico leyera esto? Porque todas las semanas los engañan diciendo que se vuelve a morir Cristo en la Eucaristía. Si hubieran leído Hebreos, que sí lo han leído, sí lo han leído y saben muy bien lo que hacen, pero el negoci es el negoci, dicen en Cataluña. Fue ofrecido una sola vez. ¿Qué se puede interpretar de esto? ¿Cómo puede llegar a la conclusión de que es cada vez que tomas una cosita redonda, muy rica por cierto, yo de niño las compraba los recortes y nos lo comíamos, una sola vez para llevar los pecados de muchos?
de todos nosotros, llevarlos Él. Por eso digo que estamos jugando con la salvación cuando niegas la eficacia, suficiencia de la muerte de Cristo. Él llevó todos nuestros pecados y dice que aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. O sea, ya no viene a morir por el pecado. La segunda vez, recuerda, y esta operación que está ahora haciendo Israel, ¿no? Que ha hecho Israel, le llamaban, como os dije la semana pasada, león que se levanta. En mi opinión tendría que llamarse león rampante. Pero he averiguado algo más durante esta semana y eso no es lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es que la leona se levanta, ruge, despierta al león y ahora el león no es Israel. Por más que se haya difundido por todos los medios y muchos lo creamos, no, el león es Yeshua HaMashiach. Mira que lo he dicho en hebreo, Jesucristo, nuestro Señor. Ese es el león, al cual la leona, que sí es Israel, ruge y se despierta y se levanta, pero con la intención, ella ataca, ¿no? Y ya sabéis que las leonas son feroces. Pero la idea es que el león se levante, se despierte y ya, actúe. Y ya cuando el león actúa, todo se paraliza. El león está despierto. Claro que está despierto Jesús, pero el momento lo elige Él, porque tenemos la certeza de que va a ser el perfecto. Pero la idea era leona ascendente, no león. Están pidiendo al león que se levante. Y esos conceptos que parecen tonterías, pero no lo son. Porque estamos atribuyendo a alguien que no es como si fuera, y al que es, ni se le nombra. Y el verdadero león, que es Cristo, ese no contaba en este asunto. Creían que era el propio Israel, que lo ha hecho maravillosamente, suponemos, pero no es el león, sino que es la leona. Bueno, dicho esto, vendrá sin relación con el pecado, porque ya no va a morir por el pecado, porque ya murió, para salvación a los que le esperan. Y dirás, es obvio, ¿no? Pero no es tan obvio, porque a medida que va avanzando el tiempo nos vamos dando cuenta que hay mucha gente que no lo espera. Por ejemplo, todos los de la prosperidad, el reino ahora, que creen que ahora mismo se está estableciendo el reino, yo les regalaría una suscripción de un periódico cualquiera para que lo lean, porque se ve que viven en algún planeta alejado de lo que pasa en la Tierra y solamente vienen el domingo, los ungidos, ¿no? Y se ponen aquí, se materializan y empiezan a decir: el reino de los cielos está aquí y es ahora, y cada vez hay más muertes y crímenes y horrores, pero esto es el reino de los cielos. Y vuelve al cielo o al donde viva otra vez, porque eso es lo que en realidad, cuánta gente, cada vez menos ingenuos hay que se están creyendo ese que el reino es ahora. Por favor, nada más lejos de la realidad. Y lo demuestra, por eso digo, no le estaría mal bajar de su gloria y leer las noticias, aunque no las tienen ni que leer, no tienen que hacer el esfuerzo, las pueden oír. Pero no lo hacen o no lo quieren hacer. Y te digo lo mismo que antes, sí saben, pero el negocio es el negocio. O sea, la pela es la pela, el euro es el euro. Porque es su única motivación, dicho por la Biblia, y yo que conozco a alguno también te lo afirmo. Pero no estamos aquí para ello, sino para nosotros, porque dice que tenemos que velar por nosotros mismos. Salvación a los que le esperan. Ellos no le esperan porque se acaba el negocio. ¿Cómo van a seguir recaudando si viene el Señor? No les interesa. Y ya han abandonado totalmente hablar hasta del pecado, porque, claro, el pecado puede alejar a algún contribuyente. Viéndolos a vosotros como contribuyentes. Claro que los puede alejar. Si yo
digo que ciertas actitudes que dice la Biblia que son malas e inadmisibles, los que las practican y están en esa congregación se van a ir. Y claro, son pérdidas y no pueden permitirse pérdidas. Nosotros sí. Porque no es pérdida, es ganancia. Si el alma del pecador se logra convertir, es ganancia. Y si no, la Biblia dice claramente que cuando tienes células cancerígenas, ¿qué hay que hacer? Lo antes posible fuera. Te las quitan, ¿no? Del cuerpo. Y el cuerpo de Cristo tiene que estar bien sano. Por eso digo espíritu, alma y cuerpo. Bien cuidaditos. Y hay otro tipo de que no lo esperan. No lo esperan. No lo esperan. Pues hay creencias de lo más absurdo y de lo más... Pero este es lo que dice el capítulo 5, versículo 23, pero antes, inmediatamente antes, en el capítulo 4, a partir del versículo 13, voy a recordar el relato de lo que va a ocurrir y cómo va a ocurrir. Porque lo mejor es que sepamos cómo van a ocurrir las cosas, porque si estás preparado, mejor, ¿no? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen o se han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ni le esperan, ni están preparados, y es un asunto que no va con ellos. Pero la preocupación, sabéis que viene de que Pablo les había hablado a los tesalonicenses específicamente de ese evento, les había hablado, porque ahora por carta se lo tiene que recordar. Ellos quedaron entusiasmados con el asunto, fascinados por el asunto, porque es fascinante, que el Señor iba a volver. Ese Señor que ya les había presentado Pablo, dice a los Gálatas claramente, iba a volver y iba a llevarse vivos, transformados a los que estuvieran ahí, pero pues no fue inmediato y posiblemente un cierto número de los creyentes de Tesalónica eran ya mayores y se habían ido muriendo. Y claro, eso que Pablo les había dicho, que tanto les había entusiasmado, resulta que se lo estaban perdiendo y le escriben o le mandan un recado a Pablo diciendo: Pablo, ¿qué está pasando? Porque ya se está muriendo la gente y resulta que el Señor no ha venido. Esto es aterrador. ¿Y qué pasa si no viene y nos vamos a morir todos? Y nos quedamos sin ese premio. Y Pablo les contesta: mira, no ignores acerca de los que se han muerto, y que no sea causa de tristeza para ti, lo es para los que no tienen esperanza. ¿Tú has visto los cementerios de los cristianos? De los cristianos, no católicos, cristianos. ¿Y has visto los cementerios idólatras, católicos sobre todo? ¿Qué túmulos funerarios? Recordamos las pirámides. Yo no sé por qué cada vez que hay un documental en la televisión, a mí me encantan los documentales, pero venga con Egipto, y venga con Egipto. Si es que eso no tiene ninguna importancia, porque eran túmulos funerarios, fastuosos. Y aquí, vete a cualquier cementerio en España, imagino que en los países de muchos de vosotros así será, qué cosas tan impresionantes, qué gasto, qué mármoles, qué esculturas. ¿Para qué? Porque no tienen esperanza. Porque además hay ahí un señor que les está diciendo: a X euros te digo tantas misas y ya, tu muerto se salva. Tienen precio. Y no me digáis y no pongáis cara de no sé qué, porque todos venimos del mismo contexto. Tiene precio. Dependiendo además de la clase social, necesitará más misas que otros. Al que no tiene ninguna posibilidad, o no le hacen ninguna misa,
o si le hacen es un par de ellas y a cobrar poquito. Baratitas las misas. Pero si alguien tiene buena posición, él se necesita, misas y misas y misas. Dice que más rico habrá sido muy malo, entonces cuanto más misas mejor. Pero te estoy hablando de algo que es real, ¿eh? Vete a los cementerios. Y ve a un cementerio cristiano. Tal vez una plaquita, tal vez una crucecita que sobresale del terreno, porque no tiene ninguna importancia, porque los cristianos sabemos esto. Uno se muere, pero es que vamos a ver lo que va a pasar con el cuerpo, que hay que cuidarlo, porque recuerda, el cuidado tiene que ser espíritu, alma y cuerpo. Quiere decir que el cuerpo tampoco lo puedes atiborrar de toxinas, maltratarlo, no cuidarlo. Hay que hacerlo, aunque sea el tercero en el escalón de nuestro ser, pero hay que cuidarlo, por supuesto. Cuídalo, pues te lo recomiendo además, que lo cuides. Bueno, pero una cosa es cuidarlo y otra cosa es adorarlo, ¿no? Como ahora la misoginia, la adoración, el culto al cuerpo se ha vuelto ya algo preocupante, sinceramente. Es las exageraciones que el diablo pone. En una generación no se cuidaba nada, ahora se cuida demasiado. No digo que, porque hay que cuidar. Bueno, pero no tienen esperanza. Como no saben qué va a pasar, porque eso es no tener esperanza, si supieran clarísimamente lo que va a pasar, pues se ahorraban el tema de las misas, se ahorraban esas cosas donde creen que están allí, y van incluso a visitar allí, visitarlos, van a visitar a los muertos. Ay, Dios santo. Ni mejores tiempos de cementerios. Yo no iba. Ya tenía la intuición de que eso no era perder el tiempo. Pero bueno, la gente va allí, les reza y les habla y todo eso. Como si allí hubiera algo. Instantáneamente que la persona fallece, su alma y su espíritu se van. Ya no lo busques. Lo que entierran es un cuerpo que, dependiendo, pues eso, del cuidado, durará más o menos antes de que se lo coman los gusanos. Bueno, por eso dice, no te entristezcas, como ellos no tienen esperanza, o sea, que no saben lo que va a pasar, pero tú sí sabes lo que va a pasar. Bueno, y sigue diciendo, porque si creemos que Jesús murió, esto es el Evangelio, y resucitó, esto es el Evangelio, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, no general, sino en Cristo. Cristiano, nacido de nuevo, con Cristo en su corazón, que muere, es para él este asunto, no es para ningún otro. Por lo cual os decimos esto, por eso decía, ¿cómo no pueden leer la Biblia? Que en cualquier versión dirá lo mismo. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Pablo ni nadie se atrevería a poner en su boca el nombre del Señor si el Señor no lo hubiera dicho. Y le está diciendo, esto es lo que el Señor me dijo. Él no se iba a jugar su vida por quedar bien. No. Es que sí, el Señor se lo dijo. ¿Y se lo dijo a quién? A él. ¿Se lo dijo a Tomás? No. ¿Se lo dijo a Pedro? No. ¿Se lo dijo a Bartolomé? No. Solo a él. Recuerda que Pedro decía, hay cosas que dice Pablo, la verdad mi cerebro no me da más, pero tiene razón. Es que Pablo hablaba unas cosas impresionantes como esta, por ejemplo. Bien. Os decimos esto en palabra del Señor. Y les dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, que no precederemos a los que durmieron. O sea, significa, en ese acto que va a nombrar, no vamos primero, sino después.
Y señala y especifica que es porque el Señor mismo, en la Biblia dice, Mateo 24, que el Señor va a enviar ángeles a recoger la cosecha. Pero aquí está claro que es el Señor mismo, no hay ningún ángel. Cuando el esposo iba a buscar a su esposa, iba aclamado por los amigos, pero no le decía a un amigo, oye, vete y tráeme a la mujer, anda, que yo estoy muy ocupado, tengo que hacer unos remates en el baño aquí y poner unos azulejos todavía que me faltan, vete trayéndomela. No, era personalmente el novio. Y el novio era el que buscaba a la novia. Y es el Señor mismo, no delega en nadie esa función. Dice, que me voy del texto, que nosotros que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Esto es lo que le despista a algunos. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Claro, esto es lo que hacía el novio y la novia, juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los que acaban de resucitar, en las nubes. En las nubes. Esto lo expliqué el otro día. De la misma manera que su marcha fue secreta y fue en las nubes, su regreso, porque así lo dicen los ángeles, de la misma manera que lo habéis visto ir, le veréis volver. ¿Quiénes estaban allí? Los discípulos. ¿Acaso no sabían, no estaban vigilando la guardia pretoriana que tenían los rabinos? ¿No estaban vigilando los movimientos de los creyentes? Claro. Pero allí no había guardias, allí no había nadie más que ellos. Por eso, cuando el Señor venga por su novia, no habrá nadie más que la novia, más que la iglesia que es novia. Y se la llevarán. Eso es lo que está diciendo aquí con toda. En las nubes. No es la segunda venida, porque es muy distinto, que toca su pie, Zacarías capítulo 12, 13 y 14, y toca su pie y el monte de los olivos se parte. Entonces, aquí no, en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Es muy distinto a la segunda venida, pero hay gente que lo confunde. Y así estaremos siempre con el Señor, como en Juan capítulo 14, versículos 1 al 4, nos ha prometido. Bueno, esta es la descripción general. Esto es lo que va a pasar, es el siguiente evento. Y tiene que ver, evidentemente, con señales, pero señales específicas no hay. La Biblia dice, antes de que venga el Señor en el arrebatamiento, caerán 5 rayos, o se va a secar en la mitad del mar. Nada de esas cosas, no podemos buscarlo. Tardaría mucho en hablarlo, pero es que la verdad es que yo lo digo a veces porque es que se oye, hay tantas cosas, informaciones, incluso por gente muy válida en internet, pero que confunden. Por ejemplo, hay 3 posturas sobre este evento. Uno, antes de la gran tribulación. El segundo es en medio de la gran tribulación. Y el último, y por supuesto el más equivocado, después de la tribulación. Nosotros somos, para que lo tengas claro, antes de la tribulación. Antes del castigo, el Señor saca a su novia, porque en el mismo tiempo tiene que celebrar las bodas. Esa es la razón. Y también, qué feo, ¿no? Si aún en nuestras leyes mundanas, civiles, uno no dejan que se maltrate a la pareja, imagínate al Señor dejarnos aquí. Me acordaba esta mañana diciendo, ¿cómo será esa parte de la Biblia que dice que el sol quemará?
hoy nos quema, estás un rato al sol, no, pero sin estar al sol será tal el calor que quemará. Y añade que no solamente no producirá arrepentimiento, sino que la gente todavía maldecirá mucho más a Dios. O sea, ¿cómo serán esas cosas? ¿Y cómo alguien puede imaginar, pensar, se le ha pasado por la cabeza que el Señor va a dejar a su novia para que sufra esas pestes, persecuciones, maltratos? ¿Cómo alguien puede pensar eso? Pues lo piensan. Dicen, oh, es para purificarla. Bueno, es cierto que dice que es una novia pura, sin mancha. Ahí estamos de acuerdo. Pero recuerda que hay una idea que te he transmitido en estas semanas anteriores y que te voy a recordar hoy. Las cosas vienen de Dios. Yo haré, yo salvaré, yo limpiaré, yo justificaré, yo redimiré, yo santificaré, yo haré todo. Claro, la otra posición lo que es atribuye que si uno no se lava bien, si uno no está perfecto en santidad absoluta, queda fuera de este juego. Te puedo asegurar que nadie, ni ellos mismos, podrían entrar en el reino de los cielos, y menos todavía en este regalo precioso que el novio solo hace a la novia. No se llevaba al resto de las mozas que había en el pueblo, solo se llevaba a su novia, a nadie más. Entonces, estamos en ese punto donde vamos a ver ese regreso a buscarnos. Y quiero estar seguro, porque mi seguridad no está en lo que yo haga o deje de hacer, sea o no sea, sino que está en Cristo. Él es el que promete, y aquí lo estamos leyendo, de Él parte la idea, yo voy a buscaros. Y Él viene a buscarnos. Ahora, Él sabe a quién va a buscar. Por supuesto. ¿Recuerda? Hemos leído en Hebreos 9:28, a los que le esperan. ¿Quiere decir esto que si no le esperan no lo busca? Toda la razón. No, si no lo esperas no te busca. Porque no esperarlo significa que se están ignorando muchas cosas muy importantes dentro del Evangelio. Muchas y muy importantes. Pero nosotros estamos preparados. Año tras año, llevo muchos años preparándonos. Si lo hubiera dejado al primero o segundo año de que hablé esto, ya nadie se acordaría absolutamente de nada de lo que dije en aquel tiempo, ¿verdad que no? Nadie se acordaría de las palabras que yo dije. Por eso es tan importante el asunto que hay que repetirlo y repetirlo al estilo Pablo, que dice, no me canso de repetiros las mismas cosas. No mensajes nuevos, ahora es la moda. Una revelación nueva, un nuevo mensaje, un nuevo apóstol, profeta. No, olvídate de eso. No hay nada nuevo bajo el sol, nada. Pero cuando se produzca ese acontecimiento es porque hemos estado listos, preparados, con nuestras lámparas encendidas, y permanecían encendidas porque había aceite de reserva, ¿no? Porque había combustible. Mirad, os voy a poner un ejemplo. Todos los domingos tenemos alabanza, todos los domingos estamos bien, pero tenemos que reconocer que todos los domingos no son iguales. Incluso algunos que los veo muy entusiasmados un domingo, otro no. El día que, por ejemplo, ya ves que estamos al lado, yo estoy al lado de Natanael, no lo vea entusiasmado a Natanael, en la misma alabanza de todos los domingos, ese día me preocuparé.
Porque siempre lo veo entusiasmado, siempre lo veo con sus manos levantadas y entusiasmado con la alabanza. Señor, gracias por ponérmelo ahí como referente, porque claro, estarme volviendo atrás para verlos a todos es un poco rollo. Lo hago alguna vez, ¿no? Eso es permanecer en fe, en entusiasmo. Todos los días es lo mismo. No. Cada domingo venimos en la misma situación emocional. No. Pero lo importante es sacrificar alabanza, sacrificarla. Y el sacrificio sobre todo viene cuando no tienes ganas, cuando no estás en el momento pletórico, cuando todos los astros han convergido y se han puesto todos los planetas en línea. Pero tú lo haces porque sabes que tienes que hacerlo. Así. Es una de las cosas que en verdad a mí me muestra que vamos por el buen camino. Bueno, pero no quiero entretenerme más en este asunto porque tampoco quiero que toda la información vaya a hacer perder la esencia. Hay mucha información sobre esto. Por cierto que siempre la digo en los veranos. Me gusta hablar de profecía y de la segunda venida en los veranos, para que tu vida no se quede como esa hierba seca, sino por el contrario, que cobres fuerza. Porque no voy a hablar hoy de la sorpresa o no sorpresa, otro de los líos. Que si se va a enterar la gente o no se va a enterar. Yo leo la Biblia, y leo la Biblia humildemente y trato de entender y sobre todo leer lo que pone. ¿Y qué pone? Todas las novias, las 10, estaban, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Te acuerdas, Mateo 25? Dormidas. Dormidas. Todas. Ahora, el toque del despertar, que esta sí es una señal evidente. Los que piensan que, por ejemplo, va a venir a la mitad de la tribulación el rapto, ¿sabes cuál es el fallo principal? Es que va a haber una señal evidente. Evidente. El templo reconstruido, el templo ese de Jerusalén, de los judíos, reconstruido y funcionando. Una señal impresionante. Entonces, ¿ya qué factor sorpresa hay? Es que sí, ahí sí que sería imposible que nadie se fuera a quedar, porque ves ya el templo, lo estás viendo, puedes ver las obras, como yo ahora que, bueno, ya tengo la edad pero no estoy jubilado, podría irme a ver las obras del templo, allí asomarme en la valla de las obras a fiscalizarlas, ¿no? Como hacen muchos jubilados. ¿Qué señal más importante? ¿Qué más quisiéramos que ver el templo? Entonces ya, si viéramos el comienzo de las obras, seguramente decimos 3 años y medio. Y ya, a la mitad. No puede ser. La esposa no pasa por la tribulación. No pasa, hombre, ni humanamente lo permites. Y el Señor mucho menos. Pero bueno, son las diferencias y como hay tantas, no quiero cargaros, pero para que entiendas por lo menos la más fundamental, que si nosotros creemos que es antes, es porque la Biblia lo dice. Y además, como os dije la semana pasada, recuerda, en el siguiente capítulo 5, versículo 3, decía que cuando digan paz y seguridad, ahora mismo estamos en paz. La seguridad es más dudosa, pero en paz. Vendrá sobre ellos destrucción repentina sobre ellos, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, dice a nosotros, no estamos en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Bueno,
Es otro versículo ignorado de la Biblia. Creen que los cristianos vamos a ser sorprendidos. Pero aquí no dice eso. Aquí no dice eso. Cuando dice la sorpresa, ¿para quién es? Para ellos. ¿Y quién son ellos? ¿Los cristianos? No. Son los no cristianos. A ellos sí les va a pillar por sorpresa, pero es que dice que el día no os va a sorprender como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, y yo diría ni del verano. Ya sabéis por qué lo digo lo del verano. ¿Cuántas almas se han perdido en el verano? Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No nos dice que hagamos ninguna cosa fuera de lo común. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la espada de salvación como yelmo, con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira. Pero estos piensan que sí, que la novia está puesta para que la maltraten, en cuanto más mejor, para purificarla. Qué graciosos. Si leyeran todo, por lo menos de una sola vez, ¿no? A lo mejor se enteraban. Sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es así, eso está claro. Quien murió por nosotros para que, ya que velemos, fíjate, aún nos da la oportunidad de que estemos un poco despistados, o que durmamos. Claro, yo, mira, tomo esto y me voy a Mateo 25, las 10 vírgenes. Todas dormidas. Recuerdo Getsemaní, los discípulos mejor preparados, hasta los 3 que acompañaban al Señor a todas partes. Cuando vuelve el Señor de orar, ¿cómo los encuentra? Dormidos. Quiere decir que las posibilidades de que nosotros estemos dormidos son todas. Bueno, fíjate qué bueno es nuestro Señor. Aunque estés dormido ni estés velando, dice, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, dice, animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Recuerda, Tesalonicenses, nosotros tenemos el mismo mensaje, tenemos la misma esperanza, y nos aguarda el primer evento magistral, prodigioso, de parte de Dios, que es recoger a su esposa para hacerla ya definitivamente su compañera para el resto de la eternidad. Eso es lo que nos aguarda. Luego viene la segunda venida y luego viene el establecimiento del reino, ¿no? Empeoramos. Hay una canción, por cierto, le tomé una foto para que no se me olvide. Hay una frase que no me gusta. Se parecía al Padre Nuestro. Pero, hombre, una cosa es que se ajuste un poco la letra a la canción, pero en las cuestiones de las cristianas es al contrario, es la música la que se tiene que adaptar a la letra y no al revés. Y había una cosa ahí que no. Porque es, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Y no se nombra otra cosa ahí un poco rara. Ya luego lo discutimos. No me gusta. Pero nosotros tenemos la garantía, la certeza
de que ese contrato matrimonial no se va a romper. Nadie lo va a romper. Y me acuerdo de Romanos, la carta a los Romanos, cuando dice que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, dice, nada nos puede apartar del amor de Dios. ¿Será que ese nada es bueno a veces? No siempre. ¿Será que es eso? ¿O nada es nada? Para mí es clarísimo, nada es nada. Y nada nos puede apartar del amor de Dios. Y cuando en el tiempo presente, en el antiguo, el amor es lo que marca una relación. Y el amor es lo que marca la relación de Cristo con nosotros. Porque Él nos ama. Porque si tuviéramos que valorar nuestro amor, pues es tan fluctuante, tan variable, tan distinta intensidad. Un día parece que nos lo queremos comer a besos y otro día estamos deseando que no existiera para que no vea lo que estamos haciendo. Pero por eso no cuenta. Tenemos que amar, sí. Pero te recuerdo, para que no te confundas ni te preocupes, que cuando el Señor dice que tenemos que amarle, es obedecerle. Punto. Obedecerle. Que sientas un gran amor en medio de la alabanza, te felicito. Está perfecto. No te digo que esté mal. Pero no se basa tu amor a Dios en eso. Se basa en que, llega el verano. Ya llegó. Te presentan una fiesta como la que se estaba preparando aquella ahí a mi lado, con piscina y todo. Sabes lo que va a pasar en la fiesta, sabes quiénes van. Y tú dices, pues no voy. Eso es amor. Eso es amor. Los que me aman obedecen mis mandamientos. ¿Comprendes? Estás en la playa inocentemente y se te presenta la oportunidad de tu vida. Ya sabes a qué me refiero. Y dices, no. Eso es amor a Dios. Lo demás es cuento. Eso es amor. Obedecer. Y en eso sé que nos manda el Señor que nos preparemos. A ver, tiene el remedio para la caída, evidente, pero no podemos jugar con esas cosas. Hay un cuento y una frase muy típica en español que dice que de tanto ir el cantarillo a la fuente, las mujeres iban con su cántaro en la cabeza a buscar agua a la fuente, de tantas veces ir, un día se rompió. O sea que no juguemos con estas cosas. Porque ahí dice de tantas veces, ¿y si se rompe a la primera? Como no lo sabes, mejor guardemos nuestro corazón. El primer evento, después del verano viene el otoño. Y hay 3 fiestas señaladas. 3 convocaciones que el Señor nos hace, ¿verdad? Yom Teruah. Yom es día, Teruah trompeta, el día de las trompetas. El Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. La segunda fiesta es la del Yom Kippur. Me recuerda mucho lo que dice Zacarías capítulo 14. Yom Kippur es el día del arrepentimiento, de ese ayuno, etcétera, etcétera, del dolor, ¿no? Y encaja perfectamente lo que dice el profeta Zacarías cuando dice, cuando vean al que traspasaron, llorarán. Con una intensidad, Israel, una intensidad que dice que como se llora por el primogénito. Yom Kippur. ¿Y cuándo le van a ver ellos? ¿Cuando vienen las nubes a buscar a su iglesia o en la segunda venida?
en la segunda venida. Ya tenemos el segundo evento importantísimo que se sitúa perfectamente el día del Yom Kippur, el día del dolor, cuando vean al que traspasaron. Y la tercera es la fiesta de los tabernáculos. En hebreo le llaman el Sukkot, porque una sukkah es una cabañita hecha de ramas, que Dios quiso que lo hicieran así para que aprendieran la temporalidad. Como temporal va a ser la primera parte del reino, sí. Ahí. Lo que pasa es que esto, lo que lo promueven hoy, no van a ver ese. Ahí sí viene el rey. Ahí sí viene Jesús. Ahí sí viene y se establece en Jerusalén. Eso sí es el reino. Ahora, en ese momento, eso sí es el reino. El establecimiento del reino. Fíjate. Claro, todo el mundo se resiste. Eso está clarísimo. La segunda venida también está clarísimo. ¿Y el rapto? ¿Por qué no va a encajar el día de las trompetas? ¿Me lo explicas? ¿Por qué no va a ser ese día? ¿Qué razón habría para cambiar la norma? ¿Qué razón? Lo único que nos enseña la Biblia es que el Señor ha retrasado ese momento. Por eso la iglesia se duerme. Fijaos los tesalonicenses, a partir de esta segunda carta de Pablo, ya se lo había contado, y le escribe la carta esta, ya estarían todos los días: Señor, ¿dónde estás? Saldrían todos los días a ver. Habrá pasado 2000 años desde entonces. Pero poner fechas, ya sabéis que cuando hable de eso en profundidad, nos daremos cuenta que hay muchas cosas que dice la Biblia y que se ha interpretado otra cosa. Sacándolas del contexto dicho, ya puedes pasar, Marco. Sacándolas del contexto de lo dicho, obviando o pasando por alto una de las normas básicas y fundamentales del estudio de la Biblia, de la teología, que es hacer 3 preguntas a la Biblia. Tú lees algo y tú le preguntas a la Biblia: ¿quién lo dijo? Primera pregunta: ¿quién lo dijo? En lo que estamos leyendo hoy, ¿quién lo dijo? Pablo. ¿A quién se lo dijo? A los tesalonicenses. ¿Y qué quería decirles? Está claro, aclararles algo que ya les había dicho. O sea que esas 3 preguntas las encuentras perfectamente respondidas, pero esas mismas preguntas las tienes que ir repitiendo en todos los textos de la Biblia. En todos los textos de la Biblia. Entonces, nos daríamos cuenta que todo lo que tuvo que ver con la primera venida, la semana pasada hablamos de eso, de Cristo, se relacionó con 4 convocatorias que Dios hizo. Pascua, un solo día es la Pascua. Panes sin levaduras, que es el pan sin levadura, que se entierra, que al tercer día resucita en la fiesta de las primicias, y que 50 días después viene en Pentecostés o Shavuot y nos deja el regalo del Espíritu Santo. Coincidió con los días exactos. Ahora, no podemos aferrarnos que con la misma exactitud de la primera va a ser la segunda. Bueno, tú dices esto, y yo, como yo estoy diciendo, y se rasgan las vestiduras al estilo fariseo. ¡Hereje! ¡Estás poniendo una fecha! No, si la puso el Señor, yo no.
Porque ¿quién lo dice, a quién se lo dice y qué quiere decirles? Por ejemplo, y esto lo dejo ya avanzando para más adelante. La frase que enseguida te saltarán todos. Nadie sabe el día ni la hora. Bien. Se lo dice a los hebreos, se lo dice el Señor, se lo dice a los hebreos. ¿Y qué les estaba hablando? De una fiesta que, claro, los de Ponferrada no lo entendemos, los de Calarcá tampoco, los de Quito tampoco, solo lo entendían los hebreos, que se está refiriendo a una fiesta que se llama, literal, el día y la hora que nadie sabe, porque es la única fiesta que se celebra siendo un solo día, tiene 48 horas, es la luna nueva que marca el comienzo del año, que no sabe si va a salir el día primero o el día segundo, por eso nadie sabe el día ni la hora exacta a la que sale la luna, se está refiriendo a eso. ¿Quién lo dice? ¿A quién se lo dice? ¿Y qué quería decirles? Si pasas por alto esto, si no tomas en cuenta esta base fundamental que ellos mismos te van a decir, claro, nadie sabe el día ni la hora. Pero también lo que dice la Biblia es que no conocemos el tiempo exacto, pero que es una referencia clarísima a ese día de 48 horas, es así. Bueno, vamos a dejar aquí este asunto. No porque lo vayamos a abandonar, sino porque creo que ahora tenemos ahí mucho tiempo para meditar, para rumiar, para darse cuenta, y léelo otra vez, por favor, despacio, con el Espíritu Santo. Dile: Espíritu Santo, muéstrame si esto es cierto. ¿Por qué dice que sabemos perfectamente? ¿Por qué dices que para nosotros está claro? ¿Y por qué oigo a otros hermanos decir que no está claro? Pregúntaselo al Señor. Pregúntaselo a Él. Él es el que lo dijo. Y se lo dijo en principio a su pueblo, pero es que ahora también nos lo está diciendo a nosotros. Tesalónica ya era una iglesia gentil, como nosotros. Y sigue estando con la misma claridad que cuando lo dijo. Por eso vamos a ponernos en pie. Vamos a orar. Parte de la preparación es cuando reconocemos la soberanía de Dios, cuando reconocemos el alcance de su amor, cuando sabemos que no depende de nosotros su amor, sino de Él, cuando sabemos que todo en realidad depende de Él y no de nosotros. Eso es lo que da esa certeza y esa garantía en nuestras vidas, en nuestros corazones, de que todo depende de Él y no de mí. Porque la inseguridad que sufren algunos, y quizá algunos de vosotros estéis ahora mismo confundiéndoos, es porque crees que algo depende de ti. Que tú estás fallando en algo que te va a dejar mal parado en este asunto. Quiero decirte que todo depende de Él. Lo único que depende de ti es que le digas: sí quiero, como en las bodas. Sí quiero, como le dijo el pueblo cuando Moisés bajó esa ley y el pueblo dijo: sí quiero. Ahora ha bajado no en tablas sino en nuestro corazón, y cuando llega el momento y tú le dices al Señor: sí quiero, inmediatamente
estás desposado y desposada con Él. Y todos juntos, recuerda, los que ya nos han precedido, los que han muerto. Es más, incluso irán un instante por delante de nosotros para ya la boda definitiva. Pero la gran diferencia es si eres esposa o no lo eres. Y es una gracia, es un regalo de Dios que espero que nunca desprecies. A lo mejor estás pensando, ya tenías que comprar los billetes. No, bueno, esto lo voy a hacer sí, pero después del verano. No sé qué te diga. Ya voy a convertirme cuando vuelva. Allá tú. Porque nadie sabe. No podemos controlar esas cosas. Dios sí. Por eso mi confianza, nuestra confianza está en Él, porque Él sí controla todas esas cosas. Y por eso una vez más te invito a que hables con el Señor. Eso es orar. Y le digas: Señor, no puedo actuar por las ganas, no puedo actuar por las emociones. Tengo que actuar consecuentemente con mi nueva naturaleza, que es en ti. Aunque yo pudiera renunciar a todo, incluso diera mi vida por alguien, sería una pérdida de tiempo, porque entonces estaría desechando y despreciando aquella obra perfecta que tú hiciste en la cruz. Por eso no quiero plantearme, Señor, heroicidades. Sabes lo débil que soy. Sabes que me cuesta. Y como sé que lo sabes, quiero poner ahora mi esperanza en ti, mi vida en ti. Acepto todo lo que tú hagas, acepto todo lo que tú dispongas para mí, porque sé que todo va a ser bueno para mí. Todo. Y quiero agradecértelo, Señor, de todo corazón. Que antes de que mi vida se seque, y algo que se seca es porque antes estuvo verde, antes de que mi vida se seque, Señor, yo quiero tomar las medidas pertinentes, oportunas, y voy a obedecerte.